Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. aceite de motor 10W40 goza merecidamente de popularidad entre muchos propietarios de automóviles. La realización de una prueba de aceites de motor 10W40 se propone considerar las propiedades y características de 8 aceites de motor semisintéticos producidos por empresas extranjeras. Descripción de las características generales. El aceite semisintético se obtiene mezclando lubricantes de base mineral y sintética en proporciones medias de 75-25 respectivamente. También se añaden aditivos especiales. Los semisintéticos dan un buen resultado a precios asequibles para los lubricantes en venta. Las denominaciones en el etiquetado 10W40 según el Sistema Internacional de Clasificación de Lubricantes tienen el siguiente significado. Con el segundo método, no es necesario realizar pruebas complejas ni aplicar cargas al motor de combustión interna, que causan daños tangibles a la unidad. Basta con estudiar los índices de calidad proporcionados por el sistema API y seleccionar la marca adecuada de lubricante. Estas pruebas están diseñadas para que el lubricante funcione en condiciones ideales. Las carreteras nacionales no son adecuadas para realizar pruebas por este método. Para realizar una prueba de laboratorio, se seleccionan 3 laboratorios independientes con acreditación estatal. El primero determina cómo afecta el uso de aceite de motor a los siguientes indicadores de la unidad de potencia, emisiones, consumo de combustible, consumo de lubricante. Los lubricantes seleccionados para las pruebas en el laboratorio se prueban en una sola unidad motriz alimentada con la misma marca de combustible. Los demás laboratorios recibirán el aceite de motor usado que se haya sometido a pruebas previas en el primer laboratorio. Se examinará el aceite que haya superado todo el ciclo de trabajo, calentamiento hasta 200 grados, interacción con productos de oxidación. Funcionamiento bajo carga durante 12 horas. Durante el proceso de inspección en laboratorio, el lubricante se analiza minuciosamente para establecer las siguientes características. Los parámetros físicos y químicos, los resultados de la tribometría. La tribometría es un método de medición y cálculo de los siguientes parámetros en la interacción friccional de unidades de trabajo. Y piezas, coeficiente de fricción. Intensidad de desgaste. Cargas admisibles de temperatura y velocidad. Como referencia para comparar los aceites de motor ensayados, se toma un lubricante mineral barato con un índice de viscosidad de 10W40. El resultado de las pruebas de laboratorio al calcular los datos medios de consumo de combustible del grupo motopropulsor funcionando. En todos los modos, se determinaron los ganadores. En comparación con los análogos y el aceite base el menor índice de consumo de gasolina, los ganadores fueron tales marcas de aceites. De motor, 10W40, Cell, ZIC, ESO. El porcentaje de economía fue el 8% de la muestra mineral barata. Al calcular el porcentaje de economía de los aceites de motor semisintéticos 10W40, la viscosidad cinemática se determinó a más 200 grados. La temperatura de lubricación en las unidades de rozamiento y partes de la unidad de potencia de funcionamiento, en lugar del calentamiento estándar hasta más 100 grados. La viscosidad óptima es la viscosidad del aceite con la que el motor funciona de forma constante sin un consumo excesivo de combustible. Un aceite con una viscosidad inferior a la óptima provoca un mayor consumo de combustible. El ganador en términos de optimización de la viscosidad es el aceite de motor móvil. Nominaciones en las que se determinaron los ganadores entre las marcas probadas de líquidos de motor: rendimiento de potencia, rendimiento del motor de combustión interna, propiedades detergentes del aceite de motor, protección del motor al trabajar en condiciones extremas, facilidad de arranque del motor, cantidad de emisiones nocivas, respeto medioambiental del lubricante, formación de una película protectora, potencia y dinámica del motor. Cuando se utilizan fluidos de motor, se forma una película protectora, donde los elementos de trabajo del motor entran en contacto entre sí. La viscosidad del aceite es un factor determinante para la formación de una película de cierto espesor. Cuanto mayor es la viscosidad, menos se destruyen las películas protectoras cuando el motor está bajo carga, pero aumentan las fuerzas de fricción y disminuye la potencia del motor. Una viscosidad baja del aceite de motor reduce las fuerzas de fricción y aumenta la potencia del motor. Sin embargo, la destrucción de la película protectora con un lubricante de baja viscosidad puede provocar el fallo de las unidades de trabajo y de las piezas de la unidad de potencia, lo que lleva a reparaciones importantes. Para el primer elemento de la lista presentada, todas las marcas de fluidos de motor probados mostraron resultados similares.
Las diferencias no superaron el 1,5%. Pruebas de las propiedades de lavado. Después de probar cada aceite, gracias a sus eficaces propiedades de lavado, los pistones de la unidad motriz no se cubrieron de hollín. El punto de inflamación del aceite muestra la tendencia de la sustancia a formar depósitos. El líder en este tipo de pruebas fue el aceite ZIC. Este parámetro es igual a más 242 grados. Funcionamiento del motor en modo extremo estresante. Cuando falta lubricante en el cárter de un motor de combustión interna, las fuerzas de fricción entre los grupos de trabajo y las piezas crean una situación extrema. Los valores tribométricos de los aceites proporcionan información sobre datos como el ritmo de desgaste de las piezas, los valores máximos de las fuerzas de fricción, cómo afecta la lubricación al funcionamiento de los sistemas del motor. En esta fase, se controla la influencia de las cargas críticas sobre las propiedades útiles de los aceites de motor, estabilidad y espesor de la película protectora de aceite, valor del radio del punto desgastado. Estas características dan una idea del efecto antidesgaste de los materiales ensayados sobre los elementos de trabajo de la unidad motriz. Todos los participantes en las pruebas obtuvieron resultados positivos. La marca ZIC presenta los indicadores más bajos. Sin embargo, se decidió que durante el funcionamiento real de la unidad motriz quedan excluidas las cargas similares a las de laboratorio. Influencia de los aceites en el arranque del motor. Según el índice de viscosidad igual a más de 155, los aceites ZIC y CEL ocuparon las primeras posiciones. Se solidifican a una temperatura de menos 35 grados. Los aceites Visco y Castrol mostraron el peor resultado, menos de 147. Cualidades ecológicas de los productos. Al evaluar el respeto al medio ambiente de los líquidos de motor, se comprueban los componentes tóxicos incluidos en los aceites y el porcentaje de sustancias de naturaleza agresiva. Los compuestos nocivos provocan una reducción de la vida útil del catalizador. El neutralizador automotriz es un dispositivo que reduce el porcentaje de elementos nocivos en el escape. Los hidrocarburos residuales y los óxidos de nitrógeno se encuentran en cantidades mínimas en el aceite de motor Castrol. El mayor contenido de componentes nocivos se encuentra en los lubricantes de Manol, CEL, Mobil, ESO. La menor cantidad de elementos fosforados se encuentra en los aceites de CEL, ZIC, Visco y Castrol. Azufre, en ZIC 0,19%. Resultado general de las pruebas de lubricantes. Como resultado de las pruebas, los aceites de motor de ZIC, CEL, Plus, Helix ocupan el primer y segundo lugar por los resultados positivos de los siguientes indicadores: ausencia de incrustaciones en los pistones, baja viscosidad, garantía de un arranque rápido del motor, alta potencia del motor, coste comparativamente bajo. El tercer puesto lo ocupó la grasa ESO Ultra por su economía, viscosidad nominal y bajo precio.